hermanos, a buscar en la palabra del Señor el Evangelio de Mateo. Allí tuvimos la lectura devocional en los versos del 1 al 12. Y es realmente interesante la actitud generosa, inspirada por la adoración, de corazones llenos de gratitud que tuvieron aquellos magos que vinieron del oriente al llegar a donde estaba el niño junto a su madre. Dice la palabra que se postran en adoración, abren sus tesoros, le ofrecen presentes, oro, incienso y mirra. Ellos dieron al niño. Y esto es un mensaje y una actitud que nos recuerda lo que es también la Navidad. Ellos respondieron al Dios que primero dio. La Biblia nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En aquella primera Navidad, el Dios de toda buena dádiva y de todo don perfecto inició el cumplimiento de su plan redentor, enviando a su Hijo a nacer de una mujer, a vivir en nuestro mundo para enfrentarse con la cruz y de esta manera hacer posible nuestra reconciliación con Dios al ser perdonados. El Dios de la Biblia es un Dios que da. Por eso Navidad es también dar. Padre, gracias por la bendición de estar aquí reunidos en esta mañana. Estamos, Padre, en tu nombre y te pedimos que tú hables a nuestras vidas como cristianos y especialmente a aquellos que aún no conocen a Jesucristo, Señor. Que el mensaje del Evangelio pueda también llegar a sus vidas y que ellos puedan buscar el perdón en ti, Padre. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, en esta época es muy común que la gente dé y reciba regalos. Ahora la mayoría lo hace sin tener la más mínima idea del por qué lo hace, de dónde viene esto. Y es eso, que en esencia la Navidad es dar. La misma Biblia, desde que abrimos sus maravillosas páginas, nos muestra a un Dios dador. Y el tema, uno de los temas principales de la misma Biblia es dar, dar, dar. Ese debe ser nuestro privilegio. Dios se dio por nosotros. Nuestra respuesta, motivada por la gratitud en adoración, es dar a Él y a todos aquellos que Él nos ha mandado. De hecho, las Escrituras nos enseñan que esa es la verdadera bendición, no recibir. La sociedad nos enseña a recibir, fomenta en nosotros un espíritu de egoísmo, una actitud parecida a la de la guataca. Yo no sé cómo le llamarán en otros países a este instrumento agrícola que sirve para mover la tierra. En Cuba se le dice guataca. La guataca solo lo que hace es alar para uno. Pero la Biblia dice otra cosa. En Hechos 20, 35, dice la palabra de nuestro Dios, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Dice que son palabras de nuestro Señor. Ahora, no intente encontrarla en los evangelios porque no la va a encontrar, no están en ellos. Sin embargo, tienen el sabor de las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Dios dice que somos más felices cuando damos
que cuando recibimos. Lo dice Dios. La sociedad dice otra cosa, ¿verdad? Por naturaleza no somos generosos. El egoísmo está arraigado a nuestro corazón. Por eso las palabras más familiares para nosotros son yo, mi, mío, conmigo. Y usted mira a un bebé y lo observa cómo se va desarrollando, y una de las palabras que suele decir por primera vez, mío. O sea, el egoísmo no hay que enseñarlo, como no hay que enseñar a hacer lo malo, lo llevamos en nuestra naturaleza. Dar es algo que hay que cultivar. La Navidad, repito, nos recuerda eso. Cuando miramos a estos magos que estuvieron dispuestos a adorar de esta manera, y cuando observamos de qué se trata realmente la Navidad, que es, como dije, el mensaje del cumplimiento del plan del Dios que dio a su Hijo por nosotros. Ahora, esto es algo que Dios quiere que nosotros imitemos. No solo en esta época de Navidad, sino que sea parte de nuestro estilo de vida para con Él y para con otros. Por eso me gustaría que juntos reflexionemos en algunos aspectos sobre este interesante tema y tan importante tema. Y quiero que lo observemos a la luz de lo que dice la Biblia a lo largo de todas sus páginas, especialmente en el Nuevo Testamento, en las enseñanzas del mismo Jesús, que dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Primero está la pregunta, ¿cómo debemos hacerlo? Hay un principio claro en las Escrituras, y es de manera anónima. Debemos dar anónimamente. O sea, que la motivación que nos impulse a este acto no sea el reconocimiento de otros, no sea el aplauso de otros, no sea llevarnos nosotros la gloria, sino la gratitud para con el Señor. Jesús enseñó esto en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, en los versos del 2 al 4, donde leemos, cuando pues des. O sea, no es que un cristiano es posible que dé. Aquí el Señor, hablando a nosotros, deja claramente sentado y establecido en las Escrituras que los cristianos vamos a dar. Dice, cuando pues des, y aquí menciona la limosna, pero esto se puede aplicar a todo acto de dádiva. Dice, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas, en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Desgraciadamente, en el primer siglo, esta disciplina espiritual se había pervertido tanto, la habían degenerado tanto, que la habían convertido en una plataforma para exhibir espiritualidad. De hecho, era considerado un sinónimo de justicia, de cuán justo, de cuán piadoso podía ser una persona. Los términos para ambas cosas tenían la misma raíz, y quienes eran considerados verdaderamente justos eran aquellos que contribuían para las necesidades de otros. Ahora, pero lo hacían con ostentación. Lo hacían, como dice las Escrituras, para ser alabado por los hombres. Ya aquí nos estamos dando cuenta que esto es una cuestión de motivación.
El Señor dice, déjalo en secreto. Primero, porque es lo que a mí me agrada. Segundo, por respeto a la persona a la que estás dando. A nadie le gusta que una persona lo ayude y al otro día salga en los titulares del periódico local. O sea el chisme número 1 en una congregación. El Señor dice, hazlo en secreto. Dijo que hay una forma en que no se debe dar. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esa es la manera incorrecta. El buscar el reconocimiento de otros. El estar debajo de los reflectores para que todos nos vean. Y también menciona una manera correcta. Verso 3, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Y para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Vamos a tratar de entender por qué el Señor empleó estos términos. Y para poder hacerlo, les cuento que los fariseos tenían un pequeño ritual cuando ellos iban a darle dinero a los pobres, ya fuera en las sinagogas o en lugares como plazas. Cuando iban al receptáculo de las ofrendas, eran precedidos por trompeteros que literalmente hacían sonar una fuerte fanfarria. Esto nos parece ridículo, absurdo, que la gente llegue a semejante extremo, pero esto era lo que ocurría. Ahora, hoy no tocamos trompeta literalmente, pero hay personas que les gusta hacer contribuciones y sienten el placer de ser reconocidos por otros, de que sus nombres se inscriban en una placa, que la placa se ponga allí en la entrada del templo o de los templos. Les gusta ser reconocidos por el público, recordados, para que la gente siempre sepan lo que hicieron. Si dan mucho, entonces es como si dijeran, por favor, toquen un poco de fanfarria para mí. Jesús enseñó una manera mejor, el anonimato. Ahora, quiero aclarar algo, no debemos irnos a los extremos con este pasaje y esta enseñanza. No debemos tomarlo como una prohibición general de cualquier don que demos y que sea visto por otros. Por cuanto a veces es virtualmente imposible que las contribuciones sean estrictamente anónimas. Aquí lo que se está condenando es la motivación con que lo haces o con que lo hacemos. Aquí lo que se está condenando es la abierta exhibición en el acto de dar. Jesús lo que está diciendo que tu motivación no sea la notoriedad, no sea el aparentar tu piedad o exhibir tu piedad o tu justicia para ser reconocido por otros. Hazlo de corazón. Escoge el silencio. Porque si realmente creemos lo que dice la palabra, que Dios nos ve y nos ve en secreto, ya eso es suficiente. Cuando buscamos más allá de Dios es porque en algún punto del camino hemos dejado de creer que Dios es el testigo de todo lo que hacemos y mejor aún, del por qué lo hacemos. ¿Cómo debemos dar? Dice el Señor, anónimamente. ¿Cómo debemos dar? Dice también la Biblia, generosamente. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, verso 6,
Dice la palabra de nuestro Dios: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Este es un principio de la siembra y la cosecha. Hemos hablado de él aplicándolo a otras áreas de nuestra vida. Pero en esencia lo que enseña es que toda decisión que tomemos va a dejar consecuencias. Que lo que sembramos es lo que vamos a recoger. Que lo que sembramos y cómo lo sembramos es lo que vamos a cosechar. Ahora, este era precisamente el estilo de la iglesia primitiva. Quiero que veamos dos pasajes que tienen que ver con la iglesia del Nuevo Testamento en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versos 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hechos 4, del 32 al 35. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Aquí vemos un rebaño de ovejas luchando por subsistir en un mundo hostil, lleno de ciudadanos y gobernantes que odiaban a Cristo. Tenían motivo para llevar una vida temerosa, egoísta, retraída, aislada. Pero lo que leemos aquí es todo lo contrario. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque había en ellos un profundo espíritu de generosidad. En esencia habían entendido lo que Dios había hecho. Se preocupaban unos por otros. Se interesaban unos por otros. Buscaban satisfacer las necesidades unos a otros. A veces hay personas que son muy generosas con gente que no conocen. Siempre han existido personas que caen como de rebote. ¿No los han visto? Pueden llegar a tu vida así, como una pelota que golpeó el suelo y rebotó. A veces llegan a la vida de la iglesia. Y siempre hay personas generosas. La iglesia, debemos ayudar a esas personas. Dios nos da muchas oportunidades de ayudar con personas que tenemos cerca y que conocemos. La iglesia primitiva hacía esto. Y el Señor respondía de una manera gloriosa. Hechos 2:47 dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No es de extrañar que esta congregación tuviera tal crecimiento, porque un estilo de vida tan contagioso no puede ser ignorado. Habían descubierto la salvación. El Señor había iluminado sus oscurecidas almas egoístas y pecaminosas, y entendieron de qué se trataba. Es una triste realidad que ser cristiano no borra automáticamente la presencia del egoísmo. A lo largo del tiempo en que he estado de pastor, siempre me he encontrado personas que tienen problemas con los diezmos e intentan justificar por la Biblia de que no enseña el Nuevo Testamento, según ellos, diezmar. De hecho, los diezmos era algo del Antiguo Testamento. Lo que se olvidan es que en el Nuevo Testamento el diezmo no es un techo, como ocurría en el Antiguo Testamento,
sino un piso. Si los judíos, bajo la ley, diezmaban y daban al Dios vivo, nosotros, bajo la gracia, estamos llamados a ser generosos con nuestro Señor. Pero lo que he visto generalmente con estas personas que buscan y rebuscan para no diezmar es esto. Lo que hay en sus corazones no es un problema simplemente con el diezmo. Es un intento de calmar sus conciencias para no dar nada. Hermanos, la generosidad es algo que nace. Y nace cuando entendemos el Evangelio. Hay una historia que cada vez que la leo me hace sonreír, pero creo que refleja muy bien cómo a veces nos comportamos. Quizás no seamos tan expresivos como los creyentes de esta congregación de la que les voy a hablar, pero en nuestros corazones decimos y a veces hacemos lo mismo. Dice que había un pastor en una congregación exponiendo el mensaje, ya estaba llegando al final del sermón y comenzó a enfatizar su conclusión, diciendo algo como esto: esta iglesia, tal como el paralítico, tiene que ponerse de pie y caminar. Estoy haciendo como el predicador. Y entonces la congregación, que era una típica congregación de esas que les encanta estar gritando mientras el pastor predica, gritaban: así es, pastor, amén. Que camine, pastor. Y el pastor seguía: esta iglesia tiene que levantar alas como águilas y volar. Que vuele, pastor, amén, que vuele, déjela que vuele. Entonces el predicador añadió: ahora, si esta iglesia va a volar, vamos a necesitar más dinero. Entonces la congregación dijo con fuerza: amén, pastor, pero mejor que camine, déjela que camine. Esto nos hace sonreír. Pero hay algo que se nos olvida. Por eso cuando nosotros recogemos las ofrendas y los diezmos, me gusta esto cuando se dice: estamos devolviendo a Dios una pequeña parte de lo mucho que nos ha dado. ¿Por qué? Porque al final no es nuestro dinero, es de Dios. Por eso lo damos. La Biblia dice: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? No es nuestra iglesia, es la iglesia de Dios. Por eso la compartimos. Cuando servimos en un ministerio, no es mi ministerio, es el del Señor. Por eso servimos. No es nuestro tiempo, sino el tiempo de Dios. Por eso se lo entregamos. Yo quisiera leer nuevamente Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, verso 17. Dice la palabra de Dios: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es Él, el dador. En tercer lugar, ya vimos que debemos hacerlo anónimamente. Segundo, generosamente. Tercero, voluntariamente. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios? En el capítulo 9, verso 7, segundo a los Corintios 9, 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Siempre hemos creído que
esto es una cuestión entre Dios y nosotros. Aunque estoy tocando este tema hoy, nunca hemos sido dados a presionar a las personas en cuanto a esto. Yo siempre digo, es una cuestión de nuestra relación con Dios, simplemente. El verdadero dador lo es sin que esté bajo presión. Por eso Pablo los llama dadores alegres, aquellos que no dan por tristeza ni por necesidad. O como la gente dice, algunos para promover ciertas ofrendas, dale hasta que te duela. No, si te duele, ya mejor no des. O sea, la cuestión es qué nos motiva y por qué lo hacemos. Aquellos que se sienten felices con ello son los que dan como proponen en su corazón. Ahora, ¿por qué lo hacemos? Hay 4 niveles dentro de los dadores que quiero mencionar rápidamente. Primero, aquellos que al dar lo hacen como una especie de soborno a Dios. Señor, tengo este problema. Necesito que me lo resuelvas. Y para que me lo resuelvas, voy a dar una ofrenda hoy abundante. Yo no sé qué otro nombre se le puede poner a eso. Eso es un soborno. Creyendo que a Dios se le puede sobornar. ¿Qué es sino aquellos que hacen algunos payasos retorcidos en sus pensamientos, que le dicen a la gente, mira, si tú quieres lograr esto, tienes que dar esto. Mientras más tú des, más Dios te va a dar. Mucho cuidado, porque el Dios de la Biblia es un Dios santo e insobornable. Cuando Dios nos da, no lo hace por lo que nosotros hemos hecho. No lo hace por el tamaño de nuestra ofrenda. Él no actúa de esa forma. Segundo, aquellos que dan, pero con regateo. Calculan cuánto deben dar y siempre les parece demasiado. Son gente mezquina, miserable. Tercero, aquellos que dan, pero para ellos es una contribución, como una cuota que se impone al miembro de una sociedad. De hecho, hay gente que piensa que si paga la cuota, ya no tiene por qué preocuparse de sus responsabilidades con la iglesia de Cristo. O sea, ya yo mandé el dinero. Ya no me pidan nada más. Si no me congrego, ya yo ofrendé. Si no sirvo en un ministerio, ya yo di dinero. Esto no es un sindicato. Esto no es una sociedad en la que se recogen contribuciones. No. Y en cuarto lugar están aquellos que reconocen el derecho que Dios tiene sobre sus bienes. Y que al dar, solo piensan en que le han devuelto a Dios una pequeña parte de lo mucho que le ha dado. Hay una dualidad que hemos creado que en la Biblia no aparece. Aun cuando algunos intenten usar el texto en el que Jesús dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es esta. Esta es la parte de Dios y esta es la parte mía. No. La Biblia enseña que todo es de Él. Y cuando yo doy algo, le estoy devolviendo a Él una pequeña parte. No porque Él lo necesite, sino porque yo lo necesito. Necesito desprenderme de ese espíritu egoísta tan arraigado en mí.
Por eso es que damos. Pero el verdadero nivel es este. Señor, estoy agradecido. Te estoy devolviendo esta pequeña parte. Y quien hace esto, lo hace de buena voluntad. Por eso no me gusta presionar a las personas. Yo les he contado otras veces de una congregación en la que las juntas de negocios duraban casi 2 horas. Y no era por asuntos y conflictos entre los miembros. Era por el reporte de tesorería. El tesorero se paraba y empezaba. Fulano de tal dio tanto. Mengano dio tanto. Esto es una congregación real. Yo llegué a hablar con el tesorero y le dije, esto tiene que parar ya. Pero, pastor, si usted hace eso, la gente no va a dar. Le dije, si la gente da por eso, estamos mal. Muy mal. Pero esto tiene que parar. Estamos violando claramente un principio de las Escrituras. Cambió. Y la gente no dejó de dar. La gente dio más. Hay algo que entendí en un momento de mi ministerio y es que los grandes logros en la vida cristiana se alcanzan por medio de la motivación y no la presión. Por eso es que a veces, como pastor, quizás peco un poco, porque no me gusta estar encima de la gente para que haga las cosas. Eso está bien para una empresa, una factoría, está bien para un negocio secular, pero pobre de mí como pastor si para que una congregación llena de gente nacida de nuevo trabaje, hay que estar encima de ellos presionándolo. ¿Por qué? Si la gente lo hace, no lo hará con la motivación correcta. Lo hará por la presión externa. Por eso hay que tener mucho cuidado con esos llamamientos emocionales y manipuladores e intimidadores que usan algunos para arrancarles el dinero a la gente del bolsillo. Pacta con Dios. Y si vas a pactar, empieza con 1,000. Al final los que van a dar $1. Y si no pacta con Dios, agárrate porque vendrán sobre ti maldiciones. Hermano, eso es manipulación. Ese es el evangelio de la codicia, descarado, desvergonzado. Donde se trata de manipular a la gente para que den con motivaciones carnales. Lo vemos. La mayoría de los mensajes de esos predicadores es lo mismo. La mayoría de esos sujetos viven de sus millones que se han robado. Y tratan de justificar semejante conducta por la Biblia. Eso no sirve. ¿A quién le sirve? A los ladrones con cuello y corbata. Y con una Biblia y una plataforma para vender su negocio. Pero no es para Dios. Para Dios no tiene valor si no damos como genuinos dadores. Y creo que el valor de la motivación está no en la presión o la intimidación, sino en la comprensión del por qué lo hacemos. Es posible obligar a la gente a mantener ciertas conductas básicas apelando a la responsabilidad. Pero los verdaderos logros espirituales y morales más elevados no dependen de la presión.
Acuérdense que le estoy hablando a gente que debe tener una relación con Dios. Cuando alguien trabaja en una empresa, no tiene esa motivación. Trabaja simplemente por el dinero y el jefe tiene todo el derecho a obligarlos o a presionarlos. Pero en el cuerpo de Cristo, cada nacido de nuevo se supone que ha tenido un encuentro con Jesucristo. Ya vimos cómo la Biblia nos enseña cómo debemos dar. Ahora, aunque no estoy de acuerdo con aquellos que manipulan y empujan a la gente a hacer un negocio con Dios, una especie de soborno, sí creo por las Escrituras que cuando damos, recibimos. Ahora, no se embulle. Las bendiciones en el Nuevo Testamento no son necesariamente bendiciones materiales. Lo que Dios te va a dar va mucho más allá de cualquier cosa que se pueda comprar con dinero. Primero, cuando damos, experimentamos el gozo. Dice la palabra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, verso 10, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. El gozo está unido a la persona de Jesús. Dice Hechos 20:35, que ya mencioné, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Hay gozo cuando tienes para ofrecer a otros. Y es un gozo que no se puede describir con palabras. Segundo, recibimos ausencia de ansiedad. Una de las más preciosas dotaciones de la vida es la libertad de las preocupaciones. El problema es que el tener y tener más no va a calmar la ansiedad. No. Pregúntele a un rico cuándo es suficiente para él. Y siempre te va a decir, un poco más. Un poco más. Y muchos de ellos viven envueltos en constantes ansiedades y preocupaciones. Porque mientras más se tiene, más preocupaciones vienen. Y cuando aumentan los bienes, dice la Biblia, aumentan los que lo consumen. Mateo capítulo 6, verso del 31 al 33, dice la Biblia, no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. La Biblia dice, no te afanes por esto. No es un llamado a una vida irresponsable en la que uno dice, bueno, yo voy a confiar en el Señor. Sí, tenemos que confiar en el Señor, pero si puedes trabajar, trabaja. Porque la Biblia dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo y ya negado la fe. Pablo dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus manos, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Trabajamos, pero una cosa es trabajar y otra es afanarse. Y ese afán es hoy el estilo de vida de mucha gente en América. Una América que cada día se hunde más y más. Con una escandalosa inflación, la gente hoy ya no anda buscando tanto el sueño americano porque se les ha ido convirtiendo en una pesadilla. ¿Cuál era el sueño americano? Usted le puede preguntar a cualquier americano, ¿cuál era su sueño antes? La mayoría suele decir, tener una casa. Hoy, tener una casa es un sueño irrealizable, casi, ¿verdad? O una casa paga. Tremendo. Así que si usted tiene un techo y lo tiene pago, óigame, viva agradecido a Dios. Agradecido a Dios.
Él no ha prometido satisfacer nuestros caprichos, sino nuestras necesidades. ¿Qué comeremos, qué vestiremos o qué beberemos? Por cierto, el que determina qué es una necesidad es Dios, no nosotros. Así que yo no puedo encontrarme en una esquina de mi casa hoy. Tengo una necesidad de tener un auto del año. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Señor, tú sabes que llevo años caminando y siempre he caminado por baldo impar. Padre, tengo la necesidad de una de esas preciosas mansiones que hay en ese lugar. De verdad que no me encontraría orando de esa manera, porque sé lo que el Señor me diría. Confórmate con que la gente piense que tú vives ahí, porque te ven todos los días, caminando, me saludan. Yo pienso que de alguna manera dirán, ¿y este dónde vive aquí? No es que escogí ese lugar por los lujos, sino por la tranquilidad. Dice la Biblia, mi Dios pues suplirá. Es una promesa. Sin embargo, cuán fácil es que la gente saque este versículo de contexto y lo aplique como un blando almohadón para desperdiciar el dinero en sí mismo con poca consideración de la obra de Dios. Hay gente que tiene una facilidad tremenda para disfrutar de la vida y yo me alegro de eso, pero si tú estás disfrutando de la vida a costa de lo que le estás robando a Dios, hay un problema. Tercero, contentamiento. La persona que no da o que da no es egoísta. Dice la palabra en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Quiero que veamos allí el verso 11 y 12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Hermano, cuando yo leo esto, yo digo, si Pablo estuviera vivo hoy, aunque fuera el mismísimo apóstol Pablo, yo no creo que a ninguno de estos predicadores de la prosperidad y esas mega iglesias se les ocurriría invitar a Pablo a predicar. De verdad. ¿Saben por qué? Porque sus enseñanzas contradecirían todo lo que ellos dicen. Y ahí es donde usted puede tener una idea de cuán diabólico es este movimiento y de cuántos millones, miles y miles de personas perdidas en esas megas iglesias oyendo una mentira. Pablo decía, si tengo, bien, si no tengo, también. En otra de las cartas él dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Por eso dice, mando a los ricos a que sean generosos, dadivosos. Y yo leo y digo, no, esto no encaja con lo que enseñó, o sea, con lo que enseñan estos personajes. Ahora te encuentres con algunos de estos zombies, porque son zombies, y te va a decir, no, pero Dios quiere que yo prospere. Lo que pasa es que tú tienes una mentalidad de fracaso y de pobreza. Te conformas con vivir así. No. Lo que pasa es que anda fuera de la Biblia, egoístamente corriendo detrás de una mentira. Si usted puede vivir bien, que Dios lo bendiga. El problema no está en el dinero. El problema está en tenerlo y amarlo. Si usted se gana ese dinero honradamente, muy bien.
En la Biblia no hay un problema con la gente porque eran ricos o eran pobres. Al Señor lo siguieron gente pobre y gente rica. El problema era la motivación, el amor que había por el dinero. Si Dios te da, dale gracias. Y si no tienes lo que esperabas tener, dale gracias porque te dará otras cosas mejores. Las bendiciones de dar, repito, gozo, ausencia de ansiedad, contentamiento, confianza. ¿En qué? En el Dios que ha prometido suplir nuestras necesidades. En Hebreos capítulo 13, dice la palabra del Señor en el verso 5 y 6, sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Creemos de verdad que Dios vela por nuestras necesidades? Es que no podemos decir que le conocemos y no haber experimentado esto. Los que no nacimos en este país sabemos de qué se trata esto. Los que venimos de un país como Cuba, donde vivir cada día es una aventura de fe, sabemos lo que es la misericordia y la generosidad de Dios. Cuando tú te levantas en la mañana y quizás no tienes lo que necesitas, ni tampoco dinero en el bolsillo para ir a buscarlo. Aquí no. Aquí solo necesitas montarte en tu auto e ir a un mercado. Y ya ni eso. Por internet puedes hacer tus compras. ¡Qué beneficio! ¡Qué comodidad! Pero hay peligros. Y el peligro está en que la gente llega a confiar más en lo que tiene en su cuenta que en el Dios que ha prometido velar por nosotros. El peligro de la riqueza es que podemos llegar a confiar más en ellas que en Dios. Les voy a contar otra historia de una iglesia pequeña que iba a celebrar una reunión. Dentro de esa congregación había un hermano que se había ido y se había vuelto millonario. Había dado grandes ofrendas para la iglesia, era una persona con mucho dinero. Ese día se aparece a la congregación y lo invitan a dar su testimonio. No el testimonio de conversión, no el testimonio de cómo se había vuelto millonario. Y aquel hombre empezó a contar cómo Dios lo había bendecido. Y es curioso, porque la gente que tiene esta actitud usa mucho la palabra bendición. Y generalmente siempre la emplean para lo material. Él comenzó a contar cómo Dios lo había bendecido con el correr de los años. Y dice, y esto lo debo a una experiencia que tuve en mi niñez. Dice él que cuando ganó su primer dólar, siendo un niño, decidió guardarlo por el resto de su vida. Llegó a la iglesia donde él iba, un misionero, y comenzó a predicar de la urgente necesidad que había en el campo misionero. Él luchó para decidir si debía dar o no su dólar. Y dice, el Señor quebrantó mi corazón. El Señor ganó. Pero después, con un poco de orgullo, dijo esto. Coloqué aquel dólar tan atesorado por mí en el plato de las ofrendas. Y estoy convencido de que la razón por la que Dios me ha bendecido tanto es porque cuando era niño le di todo lo que poseía. La gente estaba pasmada con lo que el hombre estaba diciendo. Y mientras lo escuchaban, amén, gloria a Dios, amén, gloria a Dios. Y en un momento de silencio, una ancianita que lo estaba escuchando levantó su voz a todo pulmón y gritó, hermano, ¿a que no se atreve a hacer lo mismo otra vez? Yo no sé si entendieron, ¿no? Yo espero que sí.
Si fuiste fiel cuando diste $1 y lo diste todo, ¿por qué no lo haces de nuevo? Hermanos, el de dar no depende de si somos ricos o no. Depende de las bendiciones o las convicciones espirituales que tenemos, en especial de la confianza que tenemos ante Dios. Aquí les dejo este gran desafío. Que Dios nos ayude a tener un corazón generoso, hermanos, porque hay bendiciones, no materiales, no prosperidad material. Hay bendiciones espirituales que no se pueden comprar con ningún dinero, pero cuando lo hacemos, lo estamos haciendo porque hemos entendido lo que Dios hizo por nosotros. Hoy, cuando tanta gente da y recibe regalos sin tener la más mínima idea del por qué lo hace, los cristianos sabemos. Sabemos que Dios nos ha dado lo más grande que podemos tener, nuestra salvación. Y que con Él disfrutamos de las cosas más preciosas que no se pueden comprar con dinero. Recuerda esto: Dios te amó y lo hizo sin nada en nosotros que lo obligara o lo impulsara a hacerlo. Lo hizo por gracia. La gratitud es una respuesta ante esa gracia, ante ese favor que no merecemos. Y recuerda, al final, todo esto se trata de Dios y tú. Nada más. Nadie te va a pedir cuenta, nadie va a estar detrás de ti, nadie te va a molestar si das o no. La decisión es nuestra. Que el Señor nos bendiga.